práctica voy a ver si ustedes tal vez ya han hecho alguna práctica para poder ver células a través de un microscopio. Vamos a preguntar un poco, a reconocer si sabemos cuál es la célula más grande que existe, si sabemos como tal diferentes características que en la prueba nos van a evaluar acerca de esta temática. Entonces, inicio compartiéndoles mi pantalla con una presentación Prezi en la cual pues vamos a empezar la interacción y así pues la retroalimentación más adelante de lo que pues vayamos compartiendo. Bueno, en este momento les estoy compartiendo mi pantalla. Voy acá a iniciar con ustedes el recorrido por esta temática, ¿de acuerdo? Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es de la célula, esta unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Como lo dice acá abajo, es la más sencilla y es un tipo como de componente que se maneja de forma independiente. Pareciera que es similar como a una máquina que tiene muchísimas funciones, muy estructurada y hace parte como fundamental de toda la estructura pues, de un organismo. Entonces, para iniciar, parto con la pregunta inicial que quisiera hacer, a ver si ustedes de pronto ya lo han estudiado, es si conocemos acá como lo dice en la siguiente imagen, ¿cuál es la célula más grande que existe en el mundo? Entonces, ¿ustedes qué han escuchado acerca de eso? Yo pongo ahí unas imágenes, pero quisiera que ustedes mediante el chat o abriendo sus micrófonos me puedan como decir cuál consideran que es la más grande. Por acá alguno dice el huevo de avestruz, el óvulo, o bueno, el óvulo en forma de pregunta, ¿cierto? Entonces, como podemos ver en la imagen, aparece la diferencia entre un huevo de una gallina normal, ¿cierto? Y de un avestruz. Entonces, como vemos, el del avestruz es bastante grande. Por eso uno pensaría, ¿cierto?, que es la célula más grande que existe. Entonces, resulta que en sí el huevo es un óvulo, ¿sí? Y acá como lo dice abajo, la yema del huevo es un óvulo, es decir, es una célula, ¿sí? Entonces, como tal del huevo, lo que es la célula viene siendo es la parte interna, la yema, y esta, dependiendo si es fecundada o no, pues así mismo entonces tenemos las estructuras. Aparece acá en la imagen, como pueden observar, eh, la primera imagen que aparece acá en el costado derecho es un huevo que es fecundado ya de 4 días. Ahí se empieza a ver cómo empieza a generarse pues como el embrión. Y más abajo, el huevo ya a los 9 días se puede observar cómo este embrión está mucho más desarrollado, ¿vale? Entonces ahora, quisiera hacerles una aclaración, porque resulta que el huevo, siendo una célula, no constituye la más grande que existe. Entonces, antes de compartirles cuál es la más grande, quisiera saber si ustedes lo saben. Aparte del huevo, ¿qué han escuchado? ¿Qué otra célula conocen ustedes que sea de gran tamaño? La más grande que exista. Los leo por el chat a ver quién sabe. Y si no saben, por favor, también colóquenme de pronto. Eh, no, profe, no he escuchado, no sé, no tengo conocimiento. Dicen la piel, la verdad no sé, ni idea, no he escuchado. Bueno, entonces, aclaremos respecto, gracias, ya entonces ya les explico. Los que están diciendo la piel, hagamos la aclaración que este es un órgano que está, ¿cierto? Un tejido que tenemos, pero que es bastante extenso, que está compuesto de muchas células. Entonces no podemos hablar que esta sea la célula como más grande, sino que ya les voy a hacer la aclaración. Por aquí
la persona que habla como del óvulo está en lo cierto, ¿cierto? Pero tenemos una también que a nivel de longitud, entonces vamos a ver que tiene un gran tamaño. Entonces se dice que los óvulos son los más grandes que hay, ¿sí? Los óvulos en los humanos, pero también tenemos esto, entonces que las células nerviosas de los axones del calamar son las más grandes que hay. Entonces, tengamos en cuenta que el axón hace parte pues de una célula nerviosa del calamar, ¿sí? Y tenemos ahí las imágenes las cuales voy a agrandar. Entonces, primero, aclarar que pueden medir hasta 1 milímetro de diámetro y casi 1 metro de largo. Y mirando esta imagen podemos ver la diferencia. Entonces tenemos acá en el costado izquierdo, ¿cierto? El axón de calamar bastante grande y está comparado con un nervio de conejo. Como ustedes se pueden dar cuenta, el nervio del conejo tiene una estructura mucho más pequeña, ¿cierto? Y entonces, ahora si miramos acá la imagen que está a continuación, vamos a observar que tenemos ahí ya el calamar con cómo es su estructura, su forma, y por qué puede medir hasta 1 metro de longitud, ¿cierto? Entonces acerco acá esta imagen, entonces ahí está la estructura del calamar, aparece pues señalado que los axones los consideran, incluso los llaman como gigantes, porque como ustedes se dan cuenta, tienen una longitud bastante grande, entonces vienen a ser las células más grandes que hay. Si ustedes han escuchado sobre nuestro científico famoso Rodolfo Ginás, que él es el neurofisiólogo más importante casi que del mundo, ¿cierto? Él hace sus investigaciones con este tipo de células, porque entonces él lo que hace es tomar estas células que tienen gran tamaño para poderlas estudiar de forma más fácil. Bueno, entonces, bueno, ya tenemos ahí como claridad sobre esto. Continuemos. Eh, quiero saber si ustedes han hecho este experimento. Entonces, antes de compartirlo, entonces, ¿hemos hecho alguna vez microscopía y hemos visto una célula ya? Quiero que me escriban, que me cuenten, ¿sí? Entonces, ¿qué material tomaron para poderlo observar? Los que ya lo hicieron. Entonces, algunos dicen que sí. Entonces, ¿de qué material pudieron observar esta célula? Por favor, para que me cuenten. De la sangre, muy bien. Pétalo de una flor, de una hoja, de la sangre. Bueno, entonces, parte de un encéfalo. Uy, ustedes han hecho de todo entonces, qué bueno. Vale, espermatozoide de un toro, vale. Entonces, respecto a esto, que tengamos en cuenta que el experimento de microscopía más fácil de hacer es con cebolla, ¿sí? Entonces, esa digamos que es de los más básicos donde vamos a tener como que cuando hacemos la tinción un resultado pues bastante óptimo. No es un montaje que lleve tanta experticia, ¿sí? Tanto tiempo. Y acá entonces se los comparto. Entonces, para los que de pronto no han hecho ningún ensayo, entonces, ¿cómo se puede observar la célula vegetal en un microscopio? Entonces, como podemos observar acá, aparece ya en el costado izquierdo un tejido, entonces donde las paredes que se ven, ¿cierto? Cada una de las células que se ven están delimitadas por la pared celular, que sabemos que es la que tiene la membrana vegetal, y los punticos que vemos pues van a ser el núcleo, ¿cierto? Entonces, eso está, digamos que en un objetivo que es como un poco alejado. Y ahora miremos la del costado derecho. En la del costado derecho, el objetivo que se usa es mucho más cercano y ahí podemos observar muchísimo mejor con mayor definición. Bueno, entonces así se vería un tejido vegetal. Ahora, ¿cómo se monta en un laboratorio cuando se vaya a hacer? Entonces, ustedes si han descarapelado una cebollita que sea de la que es sí, circular, de esta cebolla que tiene capas, la vamos abriendo y en medio de las capas hay una tela, una telita muy delgadita.
Entonces, el montaje se haría con esa tela. Entonces, aquí en la parte de abajo aparece una lámina de vidrio, ¿cierto? La que usamos para hacer observación en microscopía. Empieza a colocarse la tela encima de la lámina, ¿cierto? La extendemos primero y para la tinción usamos azul de metileno, es como el más usual que se usa para poder observar a través de un microscopio. Entonces eso tiñe exacto, la cebolla cabezón. Gracias porque ahí me estás haciendo la aclaración. Entonces, se tiñe al agregar con una sola gota, esto empieza a hacer una dispersión allí, tiñe el tejido y luego tenemos que colocar otra laminita más pequeña encima que se llama así, laminilla, y eso va a hacer que el azul de metileno se expanda un poco, secamos un poco el exceso que haya alrededor y llevamos al microscopio. Entonces, es una experiencia muy bonita porque en la antigüedad los científicos querían, ¿sí?, poder ver estos tejidos, ver la célula, y tuvo que pasar un buen tiempo hasta que al fin pues se pudo lograr. Entonces, gracias a que ya tenemos los equipos, sería muy bueno que los estemos aprovechando siempre, y qué bueno saber que ustedes ya incluso han podido ver las células sanguíneas y de diferentes tejidos. Bueno, porque no hay nada como la experiencia para que apropiemos mucho el conocimiento. Entonces, vamos ahora a revisar esta pregunta. Entonces, dice así. Dice, ¿te has preguntado cuántas células hay en el cuerpo humano? Entonces, ¿ustedes se han preguntado esto alguna vez? ¿Lo saben? ¿Lo saben? A veces hablamos ya en los sistemas, cuántos huesos, y sí lo sabemos, así, pero cuántas células es un conteo un poco más difícil, ¿no? Bueno, como varios dicen que no, entonces sí, dicen demasiadas, claro que sí. Entonces dice que los científicos se han hecho esta misma pregunta y no se ponen de acuerdo. Los cálculos van de 10 a 100 billones. Es interesante saber que en cambio parecen concordar en que hay muchas más células bacterianas en el cuerpo que células humanas, unas 10 a 20 veces más. ¿Esto quiere decir que somos principalmente procariontes? No tanto. Casi todas las bacterias son huéspedes alojadas en nuestro aparato digestivo. Entonces, como ustedes lo pueden observar, esto me está haciendo una aclaración, ¿cierto? Acerca de que nosotros tenemos unos huéspedes que son los organismos procariotas que conocemos como las bacterias, ¿verdad? Entonces, como ustedes lo ven ahí, es un dato muy curioso saber que sí contamos con muchísimas células nuestras, pero que aparte esos huéspedes tienden a ser bastantes en nuestro cuerpo, tienen unas funciones que nos ayudan sí, también a hacer algunos metabolismos, son funciones benéficas. Cuando tenemos malos hábitos puede que también tengamos algunos de estos microorganismos, pero que nos causen un tipo de enfermedad, por lo tanto, pues hay que tener buenos hábitos. Bueno, entonces vamos a continuar y ahora vamos a hablar sobre los principios de la teoría celular, como que refrescar un poquito esto que es como la base, ¿sí? La base de lo que es la temática de célula, cuando hablamos de ella, tener claridad, lo básico es sobre su concepto. Entonces, hay tres principios como lo muestra acá nuestra imagen, en donde se dice entonces que la célula es la unidad estructural de los seres vivos, que es la unidad funcional de los seres vivos, en su interior ocurren reacciones metabólicas. Entonces, esto es importante tener en cuenta acerca de que en las células, como les decía, que parece una pequeña máquina, ¿cierto? Están ocurriendo un sinfín de reacciones. Entonces, hay un campo especial que se conoce como bioquímica, y ese campo estudia todos los metabolismos. Entonces, cuando respiramos, ya estamos haciendo diferentes reacciones. Cuando consumimos algún alimento, ¿cierto? Entonces, de unas moléculas grandes que estamos llevando a nuestro cuerpo, las masticamos y las estamos volviendo en las moléculas elementales, luego pasa todo el proceso que ustedes conocen como digestión, ¿cierto?
y digamos que en cada una de las cosas que ocurren en nuestro cuerpo hay muchas reacciones. Por ejemplo, dormir. Dormir es desintoxicar nuestro cuerpo. Entonces, para quienes no tienen el buen hábito, deben saber que cuando ustedes no duermen bien, por ejemplo, están teniendo desechos en su cuerpo como alcohol, y entonces por eso uno cuando se despierta habiendo dormido muy poco, siente como cuando estuviera un poco mareado, ¿sí? Entonces es importante saber que nuestro cuerpo funciona muy bien si nosotros lo cuidamos también muy bien y tenemos buenos hábitos. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Dice también la teoría celular que todas las células proceden de otras células. Bueno, entonces vamos a ver unas cosas, unas teorías, digamos, que llevaron a que se constituyera lo que ustedes ya conocen como la teoría actual. Entonces, una nos decía que era la teoría endosimbiótica, decía que simplemente los organismos procariontes empezaron a estar muy unidos y en un momento hicieron simbiosis, que eso significa como estar juntos, ¿sí? Como que de estar tanto en contacto, entonces se fueron uniendo hasta conformar lo que conocemos como las células eucariotas. Entonces, esa es una primera teoría que se da, tratando de explicar cómo de organismos simples ya pasamos a los organismos que tienen células con su núcleo delimitado y que son multicelulares. Entonces, esta parte para que ustedes vean de los primeros microscopios que se usaron. Entonces, como ustedes lo pueden ver ahí, entonces ahí nos dice que es un dibujo, entonces de cómo el investigador, disculpen un segundito, dibujo de Robert Hooke de células de corcho, cómo las vio en un microscopio óptico, parecido entonces aquí al que se muestra en la imagen, ¿sí? Entonces, vamos a observar que ahí está en el costado izquierdo, está como esa, digamos, visión más cercana del tejido del corcho. Entonces, ahí ya empiezan a ver que hay como unidades estructurales que lo conforman. Bueno, entonces vamos a seguir mirando un poco otro tipo de microscopio en el que se veían las células sanguíneas. Entonces vamos a observar, lo voy a acercar un poco y pueden ver ahí, ¿cierto? Que se ven muy claros como que estas unidades interaccionando ahí unidas. Entonces, espero que así de bien hayan podido verlas ustedes cuando hicieron sus prácticas para poder bien observar todas estas células sanguíneas. Bueno, entonces mirando más adelante, se construye como el concepto de esta manera. Entonces, diciendo que la célula es la unidad funcional y estructural básica de los seres vivos. Todas las células derivan de antepasados comunes y deben cumplir funciones semejantes en tamaño y estructura. Entonces, eso va vinculado a lo de los niveles de organización, acuérdense muy bien, ¿cierto? Entonces, que hablábamos de las células, que estas células se conforman según sus funciones similares o semejantes, como dice ahí, forman tejidos, estos tejidos órganos, y ya luego hablamos de sistemas y organismos. Entonces, diferenciar nosotros en qué, digamos, la célula procariota y la eucariota tienen algún tipo de diferencia. ¿Esto por qué? Porque vamos a trabajar una pregunta más adelante en la cual, digamos, se pregunta acerca del material genético que hay en la procariota, en la eucariota. Entonces, a veces es muy común que nos enseñen que en la eucariota el material genético, ¿en dónde es que se encuentra? ¿Me recuerdan? Por favor, en el chat. Se me acaba de olvidar. ¿Dónde está el material genético en la célula eucariota? Núcleo, núcleo. Mm, muy bien, núcleo. ¿Alguien dice una opción diferente? ¿A alguien le han enseñado que haya una opción diferente? Bueno, como que no veo más respuestas y resulta que sí, pero ya vamos a hablar de ello. ¿Listo? Entonces, bueno, gracias por la participación, muchachos.
En este cuadro para que tengamos en cuenta esas diferencias. Entonces, en cuanto a los organismos que tienen este tipo de células, entonces tenemos que en procariotas tenemos las bacterias y arqueas, en eucariotas tenemos protistas, hongos, plantas, animales. En cuanto a los tamaños, entonces acuérdense mucho de las unidades de medida que también estamos viendo mucho en ciencia, ¿cierto? Y es importante tener claridad sobre eso. Entonces aquí hablamos de micrómetros, está la U que aparece ahí, entonces me indica el prefijo micro y metros, entonces micrómetros. Entonces el tamaño de las procariotas de 0.1 micrómetros a 10 micrómetros y la eucariota de 5 a 10 micrómetros. El metabolismo lo que diferencia es que en la eucariota siempre va a ser aeróbico y en la procariota puede ser también anaeróbico, es decir, que ellas coexistan sin tener necesidad de tener como contacto con el oxígeno o pues por decirlo así, una respiración normal como se conoce a la aeróbica. El material genético, ahí aparecen, digamos que en las procariotas, esto es importante para las preguntas que manejamos a continuación, en las procariotas la molécula de ADN está en forma como circular, ¿cierto? Entonces me habla en la región nucleoide. En la eucariota dice que hay múltiples moléculas de ADN lineal organizados en cromosomas dentro del núcleo, ¿cierto? Entonces eso lo tienen ustedes claro. Ya a diferencia de organelos, procariota ausentes de organelos, eucariota presentes, citoesqueleto, entonces homólogo bacteriano, sin endocitosis y exocitosis. Acordémonos que estos procesos entonces son los de el transporte celular, ¿no? Entonces, cuando se hacen por medio como de unas vacuolas que ayudan a llevar materiales de la parte interna a la parte externa o al contrario. En la eucariota, entonces, hay presencia de endocitosis y exocitosis activa. Y hablamos de que a la procariota la llamamos también que su organización es unicelular y la eucariota, por el contrario, es pluricelular. Entonces, importante esto. También hablamos lo del núcleo, ¿cierto? Entonces, que los organismos procarióticos, ellos no tienen un núcleo definido, las eucariotas, por el contrario, sí. Entonces, ahora vamos a mirar ustedes qué tan buenos son para relacionar, muchachos, lo que es las partes de la célula con su función. ¿De eso tenemos claridad o a veces nos confundimos un poco? Quiero que me digan de 1 a 10 qué tan buenos son para eso. Si empezáramos a relacionar ya todas las funciones de la célula, ¿las tenemos claras o hay algunas que falta reforzar? Mm. 5, 6, 7. Bueno, entonces menos mal, ya con este material que les comparto a continuación, como que tenemos un poquito más de claridad. El material que voy a compartir viene de definiciones de biología molecular, es decir, que voy a hablarles mucho de la parte metabólica, porque es importante. Entonces, a ustedes desde primaria les han enseñado que la célula tiene diferentes partes y se habla de una función general, muy general, ¿sí? Pero entonces, en las que vamos a ver ahorita, prestar bastante atención porque trato de profundizar un poquito más acerca de metabolismo, que es muy importante que sepamos. Así cuando en las pruebas nos digan, por ejemplo, y me van a tratar de contestar esta pregunta. Me van a decir, ¿cuál es el organelo que ayuda en la síntesis de proteínas en la célula? Entonces, por favor, respuestas si las sabemos. Muy bien, por acá hay una persona que lo sabe. Listo, entonces, cuando ustedes me dicen ribosomas, muy bien, ribosomas, vamos bien. Y esos ribosomas, ¿en qué parte se encuentran ahí como ubicados en la célula? Mala digitación, pero buena respuesta, Valeria. Aparato de Golgi, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, muchachos, que en qué ubicaciones que los retículos también nos ayudan a hacer alguna síntesis, unos de lo que son proteínas, otros de lisosomas, ¿sí? Entonces, de lípidos, perdón. Entonces, vamos a ver, empezar a socializarlos a continuación. Entonces,
mucha atención acá. Primero, mirar esta diferencia que les decía. Entonces, atención acá para las siguientes respuestas de las preguntas que vamos a resolver más adelante. Entonces, tengo acá un diagrama en el cual estoy diferenciando lo que es el material genético dentro de una célula eucariota y dentro de una célula procariota. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, sí aparece, dice ADN nuclear, ¿cierto? Que está aquí interno en el núcleo. Entonces me dice conformando cromatina mediante los cromosomas. Pero me habla también que en las células se pueden encontrar en la célula vegetal en los cloroplastos, ¿sí? Y también se puede encontrar dentro de mitocondrias. Como ustedes se dan cuenta ahí, ese material genético ahí se encuentra en forma redonda, ¿cierto? Entonces, esa forma redonda del ADN se conoce como un plásmido, ¿ok? Y esos plásmidos son muy importantes, ¿sí? Se usa en unas técnicas muy avanzadas de ingeniería genética y con él, a veces lo que hacen es hacer manipulación de ese ADN, ¿cierto? Entonces, como el ADN tiene procesos de replicación hasta convertirse en una molécula funcional como la proteína, que le ayuda al cuerpo a funcionar bien, entonces, ¿qué hacen? Toman ese plásmido de bacterias, lo toman, lo manipulan, le colocan un fragmento de un ADN de interés que me ayude a codificar para una proteína que a alguna persona no le funcione, como por ejemplo, a las personas diabéticas, ¿qué es lo que tienen que inyectarse porque no le funciona a veces muy bien? ¿Sí? Y su azúcar no entra a la célula y se queda en el torrente sanguíneo. Muy bien, la insulina. Entonces, la insulina producida por el páncreas, cuando tiene alguna deficiencia en su funcionamiento, alguna técnica como estas que les estoy comentando, ¿cierto? Entonces sirve muchísimo para que se generen pues como medicamentos en los cuales al paciente se le pueda ingresar a su cuerpo células que empiecen a replicarse con este material que sí va a funcionar para sintetizar proteínas adecuadas. Bueno, entonces ahora quiero que nos fijemos en la imagen de abajo del material, cómo está ubicado en la parte de las células procariotas. Bueno, entonces ya quedó la aclaración, ¿no? Me van a contestar según la imagen. Ahora sí, ¿en qué otro organelo podemos encontrar el ADN? Por favor. Miren la imagen y ayúdense con la imagen para retroalimentar. Cloroplastos y mitocondrias. Muy bien, entonces, ahora, muchas gracias, Alex, Ana, todos los que contestaron. Vamos a ver, por favor, la imagen de la célula procariota, entonces, los plásmidos que tiene allí. Entonces, aparecen dos regiones importantes en esta imagen, la cual es en la parte de acá, anclado a la pared, ¿cierto? Aparece un ADN ahí en esta forma que pareciera como una flor, ¿cierto? Está ahí anclado en la región nucleoide y aparece también en la región citosólica algunos plásmidos ahí como distribuidos. Entonces, esta sería la forma en que está en la parte de las células procariotas para tenerlo en cuenta. Entonces, una en región nucleoide, otra en región citosólica. Ahora, miremos la estructura como siempre, como nos la han relacionado, ¿cierto? Entonces tenemos acá en total 18 partes, de pronto a veces hablamos de menos que son las básicas, pero vamos a profundizar un poquito más en este total de partes. Entonces, si nosotros observamos la imagen así de cerca, entonces empezamos a relacionar. Entonces, por favor, a medida que voy haciendo la lectura, ustedes van observando cada una de las partes. Entonces, las mitocondrias, entonces observenlas acá en la imagen donde aparecen. Retículo endoplasmático rugoso y liso, la parte 2 que señala ahí en la imagen. La membrana nuclear, que también me la está haciendo, ¿cierto? El, los poros, el número 4, entonces los poros que tiene ahí la quinta parte de la membrana plasmática, ¿cierto? Revisémosla ahí, acá en la parte externa.
El sexto, el nucleolo, entonces en la parte intercleo. Octavo, la cromatina, entonces con número 8, entonces que aparece también en la parte interna del núcleo. Los ribosomas, el número 9, entonces que aparecen también acá en la parte de la parte de abajo, ¿cierto? De la imagen. Los microtúbulos, entonces esa es la parte 10, como ustedes los pueden observar ahí. Entonces parecieran como en el mar cuando hay como unos tipos de algas, ¿cierto? Que van así como en esta forma. Cilios, apagarato de Golgi, filamentos, centriolos, pero en general estas partes. ¿Hay algunas de estas que ustedes no conocían? Por favor, me indican en el chat. ¿O todas las conocían? Centriolos, sí, los peroxisomas, microtúbulos, listo. Entonces, no les son desconocidos, algunos sí me marcan unas que no les son muy familiares. Bueno, entonces, vamos a ver ahora estructura de la vegetal, un poco de la diferencia que hay. Entonces, en esta vegetal tenemos, sabemos que digamos que van similares en organelos, solamente lo que cambiaría sería celular, ¿cierto? Y también la presencia de cloroplastos, que pues son unos organelos que en estas células son bien importantes. Entonces ahí por favor para que ustedes en la imagen puedan relacionar cada parte con descrita en la parte izquierda con la imagen de la parte derecha. Entonces miren las formas, todo para que guarden como esa relación. 14 partes en esta célula. Avanzo con ahora que socialicemos este tipo de funciones. ¿Listo? Entonces, para ustedes es conocido, digamos, las funciones generales, como les decía, estas van un poquito más hacia la parte metabólica. Entonces, las bacterias llevan a cabo las reacciones químicas que liberan energía y se usan en las actividades celulares. Entonces, estas reacciones, ¿cierto? Hasta la misma respiración nos está ayudando a generar energía, por eso es importante que incluso a veces lo que está pasando actualmente, que usamos en cubrebocas, ¿cierto? Y nos duele la cabeza, a veces es porque no estamos respirando bien, hay que hacer respiraciones profundas, ¿cierto? Pero estamos a veces acostumbrados a respirar de forma más rápida y corta, y entonces por eso no hacemos que llegue bien el oxígeno hasta donde necesitamos, ¿cierto? Para poder hacer unas reacciones que nos den más energía y también hacer llegar bien nuestro oxígeno al cerebro para que no duela la cabeza, no pase pues nada perjudicial. Entonces, la mitocondria es bastante importante en el metabolismo, ocurren allí muchísimas reacciones importantes. El núcleo también es un organelo bastante importante en la célula, entonces es el centro de control celular y encierra la información genética que le otorga, perdón, a cada célula las características morfológicas. Acordémonos que morfológico hace alusión a la forma, fisiológicas, que hace alusión al objeto, y bioquímicas hace alusión a lo que son los metabolismos o reacciones propias. El retículo endoplasmático rugoso, entonces tengamos en cuenta qué diferencia hay entre el rugoso y el liso, vayamos socializando. Entonces, en el rugoso son membranas que forman vías para el movimiento material por la célula. En él se sintetizan proteínas, ¿listo? Con ayuda de los ribosomas. Entonces, abajo dice retículo endoplasmático liso. Ahora él. Son membranas que forman vías para el movimiento de materiales por la célula y en él se sintetizan, a diferencia del otro, los lípidos, ¿ok? Entonces, esa es como una diferencia entre ellos. En cuanto al citoplasma, ¿qué función tiene? Entonces, acá arriba dice el título Fisiología porque estamos hablando de sus funciones. Entonces, el citoplasma es un medio acuoso que engloba numerosas estructuras. Son especializadas llamadas organelos y en él tienen la mayor parte de las reacciones metabólicas de la célula. Entonces,
tener en cuenta cada una como de estas funciones que son, digamos, tan importantes para que haya buen funcionamiento de nuestro organismo. Los lípidos son unas moléculas, está preguntando Tatiana, entonces son unas moléculas que están clasificadas como biomoléculas de la vida. Entonces, hay 4 biomoléculas de la vida, las cuales son. Entonces, el primero son los ácidos nucleicos como nuestro ADN, ¿cierto? Nuestro ARN. También tenemos los azúcares, entonces que los tenemos que consumir para que esté bien el cuerpo. Los lípidos son también llamados grasas, entonces son esas sustancias que, por ejemplo, hacen parte de las capas de la célula, ¿cierto? Del piel, entonces también, digamos, un pingüino porque se ve así como brillante, porque él está en un clima, ¿cierto? En donde la temperatura es muy baja, entonces sus capas de lípidos es bastante gruesa, observar su calor corporal. Eh, sí, también acá me está preguntando el estudiante acerca del citoplasma, que sí también sirve para que todas las partes estén en un solo lugar, o sea, como que estén ahí como en el espacio como extra de los orgánulos, ¿cierto? Ahora, les doy las 4 biomoléculas para cerrar esa explicación. Entonces, los lípidos, los azúcares, los ácidos nucleicos y también tenemos que tener en cuenta, discúlpenme que, las proteínas son las que me faltan. Entonces, las proteínas de las que hemos hablado que sintetizan los ribosomas, ellas se llaman también enzimas. Entonces, pues ya hablamos de una proteína que era la insulina, ¿sí? Entonces, la insulina es una proteína que se hace en la pared de las células. Los pacientes diabéticos les están haciendo todo el tiempo análisis de sangre para ver cómo está funcionando su insulina. Si no está funcionando bien, hay que colocar más y así por el estilo. Entonces, las proteínas lo que hacen es mediar todas las reacciones del cuerpo. Son moléculas muy importantes por esta función tan importante. Bueno, entonces ahora, ya para ir terminando y que empecemos a retroalimentar mediante preguntas, entonces, los poros que ustedes vieron en las imágenes, entonces a través de estas aberturas, entonces las moléculas pasan desde el núcleo al citoplasma y viceversa. En cuanto a la membrana plasmática, regula un tránsito de sustancias hacia afuera y dentro de la célula, entonces por esa capa que nosotros ya estamos hablando que es de fosfolípidos, bueno, que también tiene proteínas allí incrustadas, carbohidratos y colesterol. Los ribosomas, estos organelos, producen proteínas, se encuentran en el retículo endoplasmático y en el citoplasma también hay algunos distintos. Los lisomas, entonces, para que ustedes lo recuerden, su función es digerir las partículas extrañas que entran en la célula, tales como desgastadas de la célula, donde haya, digamos, alguna forma de aprovecharlos, pues vuelven a ser usados. Los microtúbulos, ellos ayudan, son compuestos por proteínas y le ayudan a tener a la célula la habilidad de moverse, igualmente los cilios. Bueno, entonces ya lo que son estas otras partes, rápidamente microfilamentos, entonces son proteínas que producen flujo citoplasmático, permiten movimiento de sustancias dentro de las células. Los centriolos son estructuras cilíndricas, entonces ellos forman citoesqueletos, se encargan de formación y organización de filamentos. Ellas van a servir mucho en el proceso de reproducción, si se acuerdan de división celular, cuando pasa esto, entonces esos centriolos ahí participan. Las vacuolas nos ayudan al transporte celular, entonces estas estructuras llenas de fluido contienen sustancias que se encargan de almacenar sustancias tales como azúcares, minerales, proteínas.
Los peroxisomas, entonces, que están en el citoplasma, ayudan o están en forma de vesículas y ellos contienen enzimas o proteínas, ¿sí?, que cumplen funciones de desintoxicación de la célula. Me dicen que escuchan un poco mal, no sé si es la acción o pues ya subí acá todo el audio posible y trataré si me escuchan mejor. La cromatina, entonces este material se encuentra dentro del núcleo y está formado por proteínas y por el ácido desoxirribonucleico. El aparato de Golgi, este organelo, se encarga de la distribución y envío de los productos químicos de la célula. Dice que prepara los materiales para que sean liberados por la célula hacia el espacio intercelular mediante el proceso de secreción. Bueno, entonces ya socializando estas partes, tener en cuenta entonces que las funciones de las células se están clasificadas así como lo muestra la imagen, entonces en nutrición, relación y reproducción. Entonces acá había apuntado un URL que como me falló, entonces voy directamente a él. Bueno, entonces en el video que vamos a ver a continuación, ahí nos va a decir un poco, nos va a ayudar como a refrescar, ¿cierto? Cómo es que todos los sistemas tienen una interacción y que es importante que los tengamos muy en cuenta. Entonces, dejo de compartir pantalla un momento para ubicar el video. ¿Cómo me siguen escuchando? ¿Un poco mal? ¿Dice mal a ratos? Mejor, ok, vale. Entonces, bueno, les comparto pantalla para que miremos el video y empecemos a hacer ya resolución de algunas preguntas. Smile and Learn. Hola amigos, hoy aprenderemos la relación que hay entre las funciones. Hoy aprenderemos la relación que hay entre las funciones vitales y los sistemas del cuerpo humano. Como ya sabréis, los seres humanos tienen funciones vitales al igual que todos los seres vivos. Estas funciones son relación, nutrición y reproducción. Pero, ¿sabías que para cumplir con estas funciones vitales, los sistemas del cuerpo humano tienen que coordinarse? Relaciones de sistemas en la función de relación. En la función de relación intervienen los órganos de los sentidos, el sistema nervioso y el aparato locomotor, compuesto por los huesos y los músculos. Estos sistemas se relacionan entre ellos para captar información del entorno, percibir lo que ocurre a nuestro alrededor y... Por ejemplo, si nos quemamos la mano cocinando, la paremos rápidamente. Esto es un acto que nos permite reaccionar para no dañarnos gravemente con el fuego. Relaciones de sistemas en la función de nutrición. En la función de nutrición se relacionan el sistema digestivo, el respiratorio, el circulatorio y el excretor. Cuando comemos, la relación entre los sistemas digestivo, respiratorio y circulatorio nos permite conseguir la energía y los nutrientes necesarios para nuestro cuerpo. Después, los desechos que no necesitamos se eliminan gracias al sistema excretor y una vez más al sistema digestivo. Veámoslo con un ejemplo. Al comer una manzana en el recreo,
Tu sistema digestivo extrae los nutrientes y pueden absorberse en el intestino delgado. De esta forma acceden al sistema circulatorio para llegar a todo tu cuerpo. Finalmente, se eliminan los desechos gracias al sistema excretor y de nuevo al sistema digestivo. Otro ejemplo sería la respiración. Cuando respiras, tus células consiguen el oxígeno que necesitas a través de la respiración. Este proceso se realiza gracias al sistema respiratorio. Relaciones de sistemas en la función de reproducción. Para realizar la función de reproducción son necesarios el aparato reproductor masculino y el femenino. Esta función nos permite tener hijos que son la descendencia que hace que la especie humana sobreviva. En este vídeo hemos visto las diferentes relaciones entre los sistemas del cuerpo humano y las funciones vitales de los seres vivos. Mantente sano para que todos los sistemas de tu cuerpo puedan coordinarse y cumplir con las funciones vitales. La de cosas que hemos aprendido en un solo vídeo. ¿Sabes que tenemos muchos más? Bueno, entonces, este video nos muestra como esa interacción, ¿cierto?, que hay entre los sistemas. Siempre cuando nos enseñan todos estos sistemas, empiezan a clasificarlos en esos tres, ¿cierto? En esos tres grandes grupos. Y ahí nos vamos dando cuenta que, por ejemplo, cuando comemos, no todo es aprovechable, algunas cosas, ¿cierto? Como que pasan al sistema excretor y los nutrientes sí empiezan a irse por nuestra sangre, pues para desplazarse a las células, ¿sí? A las células que lo necesitan. Entonces, muy importante que ustedes, aparte de saber cómo funciona cada uno de sus sistemas, incluso también tengan muy buenos hábitos de cuidado de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, incluso hasta tener muy en cuenta que el estilo de vida que tenemos puede a veces causarnos algunas enfermedades en nuestros sistemas. Entonces, quien a veces la vida la vive como muy con mucho estrés o algo así, como que de pronto no controla su parte emocional, también a veces esa es una causa a veces de ciertos problemas con el sistema digestivo, entonces va a tener mayor acidez, empieza a tener como diferentes consecuencias. Entonces, darnos cuenta, muchachos, que podemos conocer cómo funciona nuestro cuerpo, que conocer las células es algo impresionante porque es un tipo como de unidad que es tan compleja, tan estructurada y que asimismo nos compone a nosotros y que como somos nosotros tan integrales, también tenemos que tener hábitos que nos ayuden muchísimo a tener pues bastante salud a lo largo del tiempo. Entonces, ahora voy a mostrarles un video con el cual resolvemos unas preguntas que les presento. Parte que se evalúa bastante en el ICFES, que es lo que es el paso del ADN a ARN y luego a proteína, y que a veces no es muy claro. Entonces, les voy a preguntar ahí para que me digan en el chat, por ejemplo, si tenemos claridad sobre eso acá en el grupo. Entonces, ¿cómo le llamamos a esos tres procesos que ocurren del paso de ADN a ARN y luego de ARN a proteína? Entonces, por favor, si alguien se sabe alguno de los tres, que los pueda colocar aquí en el chat. Duplicación, muy bien, ese es uno, el primero. Ese es de ADN cuando empieza a generar una copia. Ujú. Transcripción y traducción. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cuántos tipos de ARN tenemos que participan en este proceso? ¿Lo sabemos, por favor? Entonces, para que me indiquen. Por acá me dicen mensajero, ¿cierto? Bien. O alguien dice dos, creo. Bueno, entonces son tres y ya vamos a ver cómo ellos participan, ¿de acuerdo? Entonces, el video que les muestro es una animación muy corta, 4 minutos, pero me gusta muchísimo porque nos ayuda a ver la parte interna de la célula, entonces ahí vamos a ver
los cromosomas, cómo se desenrolla un cromosoma y cuando se abre, ¿cierto? Cuando se estira, entonces vemos la cadena del ADN, entonces ya después vemos ahí los pasos que van ocurriendo y también en qué parte de la célula va ocurriendo cada uno de estos procesos que ustedes me colocaron ahí, ¿cierto? Y luego lo retroalimentamos con las preguntas, mejor dicho, si ustedes me prestan atención con el video, lo miramos muy bien, ¿cierto? Se los explico. El video no tiene voz, sino que solamente hay unos letreros que me van enunciando el proceso. Si ustedes miran muy bien cómo ocurre, entonces ya cuando miremos la pregunta va a ser bastante fácil. Entonces, denme un segundito para colocarlo, para compartírselo nuevamente. Listo, entonces ya voy a compartir pantalla. Denme un segundo. Bueno, también más adelante tener en cuenta, entonces, que eh, toda pregunta que vayamos a ir analizando, que sea de tipo prueba a saber, va a manejar un contexto. Entonces, es importante que hagamos una lectura así comprensiva, identificamos bien lo que se nos está preguntando y luego a medida que vamos leyendo cada una de las opciones, vamos haciendo el ejercicio de ir como o validando o descartando. Entonces, el hecho de ir descartando es cuando vemos que hay una explicación que no es coherente. Entonces, de una vez tenemos que tener claridad acerca de esto para que nos vayamos ubicando, acercándonos a la que es pues la respuesta adecuada. Ya acá está abriendo, permítanme un segundito. Y voy a ir avanzando en mostrarles la pregunta también. Entonces acá la voy a presentar mientras el video carga. Entonces comparto acá pantalla. Bueno, entonces, frente a esta pregunta, entonces que vamos a ir analizando, entonces dice así, dice, en el modelo se presenta el proceso de síntesis de proteínas en una célula. Entonces ustedes pueden observar ahí, digamos que está como el núcleo, ¿cierto? Entonces ahí me está diciendo los primeros procesos que están ocurriendo. Entonces me habla de transcripción, de que hay un ARN mensajero. Por favor, vayan identificando en la imagen todo lo que está involucrado. Todo esto, cuando lo veamos en el video, va a ser un poco más claro para de pronto algunos que no recuerden muy bien esta temática. Entonces, tengo que del núcleo hay un desplazamiento hacia la parte del citoplasma y allí
los ribosomas empiezan a hacer un proceso, ¿cierto? Que abajo está nombrado como traducción con ayuda de los ARN transferentes, dice ARNT, que son transferentes, y acordémonos, ARNM es ARN mensajero, y se conforman entonces unas unidades que se llaman aminoácidos, y ya cuando los aminoácidos se unen, se conforma lo que es la proteína. Si la vemos ahí en la parte de abajo final, entonces ahí está como enrolladita, ¿cierto? Porque esa es su estructura, plegarse, ¿cierto? Como unirse y tener como esta conformación. Entonces ya vamos a ver el video que nos ayuda a entender mucho más cómo responder esta pregunta. Bueno, entonces acá abajo ya les socializo la pregunta para que haya claridad cuando necesitemos resolverla. Entonces ya acá te doy el video. Ya lo cargo un segundo. Bueno, hago lectura de la pregunta y vemos el video y damos así mismo respuesta enseguida. Vuelvo a compartir pantalla y vamos a la pregunta. Entonces, esta era como el contexto, la parte que les decía, siempre que se inicia una pregunta tipo prueba saber, entonces va o con imágenes o un contexto, un texto que tenemos que identificar. Acá estamos desarrollando también la competencia de indagación, ¿cierto? Porque en la indagación tengo yo que hacer observación, relacionar, ¿cierto? Y empiezo a hacer como a preguntarme acerca de este contexto. Entonces, más o menos qué es lo que necesito saber para responder bien. Entonces, me dice más abajo, de acuerdo con el modelo, si no se copia correctamente la información del ADN al ARN mensajero en el proceso de transcripción, entonces, ¿qué puede sucederle al proceso de síntesis de proteínas? Bueno, entonces, enseguida vamos a ver las opciones que tenemos para responder, que son estas. Vayan pensándola, entonces vayan haciendo como la indagación ustedes para que luego de ver el video, entonces entre todos construyamos pues nuestra respuesta. Las opciones son estas, entonces, ¿qué dicen? Dice seleccione la respuesta correcta. Entonces la primera opción que nos dan es, se produciría una cadena de ARN mensajero doble como la molécula de ADN. Entonces ustedes van mirando si en estos procesos que ustedes ya han visto, ¿cierto? Esto es posible o no. Asimismo vamos descartando. Luego dice, el ribosoma no podría entrar al núcleo a leer la información del ácido desoxirribonucleico o ADN. Enseguida la tercera opción nos dice, los aminoácidos, acordémonos que aminoácido
entonces es como la unidad estructural de la proteína, ¿sí? Entonces, muchos aminoácidos conforman la proteína final. Entonces, los aminoácidos no podrían unirse al ARNT, que es transferente, acordémonos, en el citoplasma. Y la última opción, se unirían aminoácidos que no corresponden con la secuencia de ADN. Bueno, entonces, teniendo este contexto, ahora vamos a mirar acá este video que estaba cargando para poderles explicar cómo es el proceso y que lo veamos como de una forma más interactiva, ¿cierto? De todas las animaciones que hay para estos temas, es muy diferente ver un libro y ver una imagen para entender estos procesos que son un poco complejos, a usar este tipo de herramientas virtuales que son muy amables, ¿cierto? Con nuestra vista, la parte, digamos, todo el movimiento que nos muestra y así como que se vuelve un poco más real todos estos procesos para que lo podamos entender. Entonces, yo les voy explicando a medida que el video va ejecutándose para que no haya lugar a dudas. Ya un momento lo amplío para que lo puedan ver mejor. Listo. Listo, entonces ahí va a dar inicio. Nos va a mostrar primero un tejido desde la parte exterior y ya luego va a ir a la parte interna. Profesora Diana, qué pena contigo. Lo que pasa es que la pantalla se quedó en el PowerPoint. Ah, ok. Entonces voy a cerrar. Muchas gracias por avisarme. Entonces, ¿me pueden avisar si ya lo están viendo ahora sí? No, señores, mientras carga la pantalla, creo que se demora un poco. Ah, ok. Está cargando, sí, pues como que voy a devolverlo para que también acá no perdamos parte de lo que se está viendo. Listo, entonces lo voy a colocar desde la parte inicial para que volvamos a ver. Está como reproduciéndose doble vez, entonces denme un segundo. Así es. Ya listo. Entonces, ahora sí pueden ver la pantalla bien con el video, ¿verdad? Sí, señora. Ok, bueno, entonces procedo a que lo sigamos viendo para poderlo explicar.
Mientras tanto veo el chat para sus indicaciones también. El que les estoy mostrando no está, ya está descargado para que no tengan problema. Porque si hay entonces vemos el tejido de la piel de un bebé, ¿cierto? En su piecito. Entonces el video nos muestra cómo se interna en este tejido. Aquí las imágenes que empezamos a ver son unas células y también la animación va a permitirnos irnos al interior de estas células. Aquí cuando hacemos el ingreso a la célula, esto lo que nos muestra es el núcleo, son los pares de cromosomas que hay. Entonces acordémonos que ellos tienen ahí enrolladito nuestro ADN, entonces ya luego va a empezar a mostrar cómo se desenrolla y cómo está esta configuración. Cuando aparece la estructura del ADN de doble hélice, aparecen las bases nitrogenadas, citosina, guanina, timina y adenina, que ellas van unidas ahí por puentes de hidrógeno, unas en dobles enlaces, otras en triples enlaces, por eso esa forma del ADN. Ahora, hay el proceso de duplicación que ustedes me mencionaban en el chat. Entonces, hubo una enzima que pasó y cortó los enlaces que unían a las bases nitrogenadas, entonces llamada la helicasa. Luego vienen estas enzimas a traer bases complementarias y conformar dos estructuras de ADN nuevas, y esta ayuda como a hacer de sus enlaces, ya aparece el proceso, entonces se hace como una burbuja de replicación donde se abre, se corta y luego se complementa. Ahora viene el proceso de la transcripción. Entonces tenemos una enzima también que empieza a participar. Ella va a hacer también como una burbuja, ¿cierto? Dentro del ADN, o sea que se abra. Y va a empezar a partir de la hebra, que es la que está abajo, a hacer ARN, es nuestro ARN mensajero. Bueno, entonces esto está ocurriendo en la parte interior del núcleo. Ahora ese ARN mensajero del video sale y empieza a tener un desplazamiento. Entonces va a llegar a ser el proceso de traducción. Estos que parecen treboles son los ARN transferentes que van trayendo de a 3 bases complementarias que se conocen como codones. Esas esferas de color son los que hablamos, que son las unidades estructurales de la proteína o los aminoácidos. Y como resultado final de la traducción, tenemos entonces la conformación de toda esa proteína tan grande que se ve ahí en esferas de colores, ¿listo? Que ya cuando termina de sintetizar, es ligada. La pregunta para que la acabemos de contestar, ¿de acuerdo? Entonces, voy a compartir ahora lo que es el PowerPoint para acabarla de contestar. Listo, entonces,
Ahora sí podemos contestar de forma pues más segura esta pregunta, ¿cierto? Entonces, de nuevo la repito en esta parte, entonces donde dice, de acuerdo con el modelo, si no se copia correctamente la información del ADN al ARN mensajero en el proceso de transcripción, ¿sí? Entonces, acuérdense que ahí era cuando estaba la hebra molde y se empiezan a complementar para hacer un ARN de cadena sencilla, que el núcleo empieza a salir y a irse a que donde llegan los ribosomas empiece a hacerse la traducción. Entonces ahí dice, la pregunta es, ¿qué puede sucederle al proceso de síntesis de proteínas? Entonces, para seleccionar la respuesta, entonces la socializamos de nuevo y vamos a elegir por el chat una. Bueno, ya luego socializo la correcta. Entonces, la primera, se produciría una cadena de ARN mensajero doble como la molécula de ADN. Segunda, el ribosoma no podría entrar al núcleo a leer la información del ADN. ¿Sí? El ribosoma entró al núcleo, tenemos que hacernos esa pregunta. Arriba, entonces se produciría la cadena de ARN doble. ¿El ARN es doble o es sencillo? ¿Sí? Cuando ustedes miren que hacen estas preguntas, esto es indagación que está corroborando la respuesta correcta. ¿Sí? Ahora, la tercera, los aminoácidos no podrían unirse al ARN transferente en el citoplasma. Y por último dice, se unirían aminoácidos que no corresponden con la secuencia de ADN. Entonces, por favor, en el chat, si son tan amables, me van a decir cuál es la respuesta que ustedes consideran correcta. Llamemos a la primera A, la segunda B, C y D. Entonces, por acá dicen algunos que la C, otros que la D. Listo, más que todo estamos orientándonos por esa respuesta. Entonces, ya para confirmarles, muchachos, entonces, acordémonos que los aminoácidos, ¿cierto? Se unen a una secuencia de ARN de ARN que está para poderse generar como la traducción, es decir, de 3 aminoácidos, 3 codones, entonces empiezo a hacer 3 bases nitrogenadas que son un codón, se forma un aminoácido y ese aminoácido conforma la proteína. Entonces, la respuesta correcta es acá en la última, la D, donde dice, se unirían aminoácidos que no corresponden con la secuencia de ADN, ¿sí? Entonces, ustedes ahí tienen en cuenta que, digamos, si al principio me estaba diciendo, no se generó una secuencia adecuada, ¿cierto? Porque el ARN mensajero se configuró mal, entonces más abajo los aminoácidos que estarían por unirse, ¿cierto? De forma correcta, no podrían generar una secuencia adecuada, ya que pues, digamos ahí, no se respetó como un proceso normal de síntesis, sino que ya hay un proceso que empezó mal hecho y al final, entonces por eso la secuencia no va a ser la adecuada. Entonces, muy bien por los que dijeron la D y muy bien también por los que de pronto se hicieron esas mismas preguntas que les hice en la parte inicial. Entonces, tener en cuenta que ARN es cadena simple, que los ribosomas no entran al núcleo. Entonces, ya estamos concluyendo con el tiempo. Me dices el Profe, profe Jimmy que tiene la mano levantada, dime. sucede que tengo una duda, ¿el uracilo entra en juego durante la transcripción o durante la traducción? Sí, claro, o sea, tienes que tener presente que esa es una base nitrogenada que contiene el ARN, ¿sí? Entonces, en el ADN hablamos de que, ¿se acuerdan? En el video aparecían las 4 bases nitrogenadas, entonces, ¿qué son? La C-citosina, G-guanina, adenina, T-timina, ¿sí? Pero en lo que es el ARN, entonces, las timinas cambian por uracilo. Entonces, cuando a ti en una pregunta de tipo saber, ¿cierto? Te muestren una secuencia en que tenga la U, que es la letra característica de la base uracilo, entonces vas a relacionarlo que esa está presente en el ARN. Bueno,
Entonces es como para que lo tengamos en cuenta. Permítanme un segundo, verifico. El profesor Jimmy me hablaba de que alguien tenía la mano alzada. Creo que esta es la pregunta que había. ¿Hay alguna otra pregunta respecto a esto? Exacto. Entonces acá Samuel me está diciendo que me está como retroalimentando de esta pregunta, diciendo que, es decir, que tomaríamos los aminoácidos incorrectos y formaríamos un codón malo. Entonces, acá voy a devolver un poquito la pregunta, que es la que da el contexto, y ahí está eso mismo que estás diciendo. Entonces dice, ¿qué puede sucederle al proceso de síntesis de proteínas? Y dice arriba, entonces dice, si no se copia correctamente la información del ADN al ARN mensajero, es decir, el primer proceso que vimos, ¿sí? De los primeros procesos que vimos. Entonces, cuando ocurre la transcripción, entonces hay burbuja de replicación, uso mis manos acá para que se acuerden, y de una hebra que ya es la antigua, que la llamamos molde, empiezan unas enzimas a generar la hebra sencilla, que sería ARN mensajero. Entonces dice, si ahí no se copió una información adecuada, ¿sí? O sea, si en el proceso mismo de la duplicación no hubo un proceso adecuado, entonces la información empieza a cambiar. Y acordémonos que cuando llegan a complementar estas hebras, ¿sí? Entonces están haciéndolo mediante la base nitrogenada, que es la complementaria. Entonces, de la citosina a la guanina y de la timina a la adenina, ¿sí? Entonces, en ese sentido. Y cuando forman ARN mensajero, entonces acordémonos que la timina se cambia por uracilo, porque esa es la característica que tiene este ácido. Bueno, entonces, ahora vamos a mirar otra pregunta más para empezar como a interaccionar de acuerdo como con lo que hemos visto de la parte de las células, su correlación, todo. Entonces, esta siguiente, también antes de socializarla, socializo lo que en el chat está, por si alguno no lo ha leído. Entonces, que es importante realizar la encuesta de satisfacción, entonces, por la parte de su página, ¿cierto? Entonces, van y hacen, por favor, como la retroalimentación de las explicaciones que hemos hecho los días sábados. Entonces, voy con la pregunta, dice, en el transporte celular, el transporte celular, perdón, es el intercambio de sustancias entre el interior celular y el exterior celular a través de la membrana celular. En la tabla se describen algunos procesos de transporte. Entonces tenemos difusión simple. Entonces la descripción de esta difusión está así. Entonces dice, las sustancias pasan a través de la membrana celular sin la ayuda de ningún transportador. Entonces, acordémonos que esa propiedad de la difusión, por ejemplo, la tiene mucho el agua se difunde con facilidad. Si ustedes colocaran un papel y colocan unas gotas de agua, ella empieza a difundirse, ¿cierto? Como a hidratar de forma lenta. Entonces, algo así pasaría en algunos procesos celulares de difusión simple, donde simplemente se va adentrando, ¿sí? La sustancia a través de la membrana sin ningún transportador. La exocitosis, entonces me habla de expulsión de sustancias desde el interior de la célula hasta el exterior de esta. Eso se hace con un mecanismo, entonces acordémonos, ahí no nos lo citan, ¿sí? En esta pregunta no lo citan, pero ustedes, si ustedes han comprendido este proceso, ustedes tienen que identificar que para hacerlo se necesita de la vacuola, que por medio de ella, entonces este sistema funciona mucho con la polaridad. Entonces, digamos, si la membrana tiene lípidos, ¿cierto? Entonces, pues, uno por lógica sabe que los lípidos, ellos son anfipáticos, es decir, ellos son apolares, no se solubilizan con agua, ¿sí? Cuando ustedes mezclan aceite con agua, no se va a mezclar nunca. Entonces, las membranas tienen ese sistema así de lípidos también para mantener su interior, ¿cierto? Bien, su conformación interior. Y
Asimismo, también va a tener una parte que sí le ayude a tener como movilidad, ¿sí? Entre lo que son los líquidos, una parte polar. Entonces, ahí hablo de que están los dos polos, un poco lo apolar para no dejar como a veces ingresar cosas que no se necesiten, y también polar para poder tener algún tipo de interacción que sí necesita hacer. Entonces, la exocitosis necesitará esas vacuolas donde por medio de ellas va a sacar al exterior estas sustancias. Y pues al retroalimentárselo creo que estoy ayudándoles un poco ya en el contexto, que no lo dice ahí, pero que ustedes lo tengan muy en cuenta. Canales de transporte, entonces dice, las sustancias atraviesan la membrana por canales proteicos de transporte. Me hacen el favor y me dicen un canal proteico de transporte que ya socialicé durante la explicación del día de hoy. Por favor, me lo escriben. Un canal proteico de transporte. Se los vuelvo a repetir con una pista que permite el acceso de la glucosa al interior de la célula. Creo que con eso ya les expliqué y se acuerdan. ¿Sí? Insulina. Muchas gracias, Michael. Entonces, la insulina es una proteína que nos ayuda a hacer un canal de transporte, ¿de acuerdo? Para que lo reconozcamos. Ese entre otros muchos más que hay. Ahora, para terminar, digamos, los tipos de transporte que nos muestran allí, está la difusión facilitada. Entonces ahí nos dice que esta se describe porque las sustancias atraviesan la membrana celular por la acción de proteínas que las transportan. Entonces allí no es solamente que abre como el espacio en la membrana para que ingrese, sino que aparte de todo lo está transportando, ¿cierto? En la parte interior. Entonces, digamos, teniendo como este contexto, entonces vamos a ver los tipos de respuesta. Entonces dice, la figura muestra una sustancia atravesando la membrana celular. Entonces, aquí está la figura, pueden ustedes observar, ¿cierto? Entonces dice interior de la célula en la parte gris o oscura. Hay 3 pasos ahí que van ocurriendo para al final tener como un tipo de desplazamiento de la sustancia al exterior celular, que es la parte gris clara. Identificamos, relacionamos ahí imágenes, ¿cierto? Me dicen abajo unas convenciones. Entonces los puntos lo vamos a asumir que son sustancias, y la capa de fosfolípidos, ahí que hay, ¿cierto? Esa está extendida, pues la membrana. Entonces dice, con base en la información anterior, ¿qué tipo de transporte celular se presenta en la figura? Entonces, aparecen las opciones de difusión simple, ¿sí? Como A. Como B, exocitosis. Como C, canales de transporte. Y como D, tenemos acá no me permite observar bien, difusión facilitada. ¿Listo? Entonces, por favor, por el chat, para que mirando la imagen, relacionemos y entonces demos una respuesta. Entonces, ¿cuál consideramos según la explicación? ¿Qué es? Exocitosis dicen varios, la B. Creo que algunos dicen la A, difusión simple. Acuérdense que la A no puede ser porque no necesitaría ningún tipo como de transportador. Bueno, entonces los que dicen la D tampoco, porque entonces aquí, bueno, tenemos en cuenta acá, me decían la D, los que algunos dijeron la D, el transportador, acuérdese que era una proteína, pero la proteína tiene una configuración como plegada, ¿sí? Esto no es una proteína, sino es como una vacuola. Quiere decir que la respuesta que colocaron los de la B es correcta, ¿sí? Entonces es un proceso de exocitosis. No estaba lo de la vacuola ahí explícito, es decir, que ustedes a veces tienen que relacionar conceptos que ya traen. Bueno, tener en cuenta lo siguiente. Alguien está levantando la mano, me dice el profesor Jimmy. Es que estoy leyendo acá como el chat. Voy a expandir acá para ver quién es. Si me pueden colocar la pregunta en el chat, entonces así mismo. Que dice que se perdió.
Bueno, ya dicen que no hay ninguna mano levantada, entonces continuemos. Entonces, les decía que les quería decir de dónde es la fuente de estas preguntas. Entonces, hay unas aplicaciones, hay diversas aplicaciones que se pueden instalar en el celular para que uno esté haciendo constantes simulacros. Entonces, acuérdense que no es suficiente solamente con estudiar, ¿cierto? Ya le resuelvo la duda entonces a Cristian. Si quieren, me la puede escribir para ya resolvérsela. Y les acabo de decir, entonces, no es suficiente solamente con estudiar como las temáticas así como aisladas, sino es muy importante ver los contextos que nos ofrecen estas preguntas, las imágenes, ¿cierto? Y las opciones, así como que uno se va entrenando mucho más en la resolución de estas preguntas. Entonces, cuando uno coloca en el Play Store de su celular, simulacro prueba saber, va a aparecer una. Cuando coloca Breakfast, hay una antigua aún, pero es buena, entonces pues sugerida. Y entonces, para que digamos sepamos que si ustedes lo tienen a la mano también en su celular, puede ser un ejercicio más constante que puedan ir haciendo. Me pregunta Cristian, entonces sí, todas las células que nos has mencionado tienen un periodo. Entonces dice, ¿a qué me refiero? En algún momento mueren. Entonces, tener en cuenta lo siguiente, que las células de un organismo que esté joven, ¿cierto? Ellas están en constante proliferación. Entonces, ellas son las que más, digamos, están duplicando, ¿cierto? A una velocidad mucho mayor. Incluso en ingeniería genética, que hemos hablado hoy de esto, se toman de estas células porque se sabe, digamos, que la clonación de la ovejita Dolly tuvo muchas fallas e incluso Dolly falleció muy joven porque la célula de la cual la habían clonado era de una oveja mayor. Entonces, teniendo en cuenta esta característica, digamos que sepas eso, que si de los organismos jóvenes, su vida, digamos que está más prolongada y que la replicación va a ser mucho más rápida. Sí tienen como un tipo de periodo y según un periodo de vida y según nuestros hábitos, ¿cierto? Entonces, si nosotros somos unos fumadores, ¿qué va a pasar con las células, ¿cierto? De estos sistemas. Si nosotros no tenemos como cuidado de nuestra piel, de nuestro organismo y estamos exponiéndolo directamente, por ejemplo, al sol sin ningún tipo de protección. Sí, entonces es según como los tipos de hábitos que tenemos hasta nuestra mente. Los psicoactivos siempre van a atacar sistema nervioso central, es decir, en últimas nuestro cerebro es el más afectado. Las células, las neuronas, ellas sí se vuelven a generar, pero en un proceso mucho más lento, ¿sí? Entonces digamos que destruirlas es bastante grave. Mm, por acá me pregunta Rafael si podría ser posible clonar humanos. Se ha hablado de que ya hay algunos ensayos que se han hecho sí, pero todavía digamos que por la parte bioética eso no está aprobado. Bueno, entonces vamos a seguir muchachos con otra pregunta más, pues para seguir como practicando, ¿vale? Entonces voy a mostrarles acá otra que hay a continuación. Permítanme un segundito. Entonces hablamos ya de tejidos vegetales en esta. ¿Listo? Entonces dice, durante la fotosíntesis, los estomas de las hojas permanecen abiertos el tiempo suficiente para captar dióxido de carbono, lo que a su vez genera una pérdida de agua por transpiración. Los espacios que deja el agua transpirada tienen que ocuparse nuevamente por moléculas de agua nuevas que ascienden a las hojas desde las raíces a través del xilema. Según la información, se puede afirmar que los estomas son importantes en el proceso de nutrición de las plantas porque, entonces, la primera opción, que es la A, dice, permite el flujo de savia elaborada a través del xilema. Entonces, es una de las opciones que nos están proponiendo. Acuérdense que miramos la que más se acerque. Vuelvo a leer la pregunta, entonces nos están dando un contexto, ¿no? Entonces, proceso de fotosíntesis. Entonces, si yo lo comparo con un proceso humano, ¿a qué vendría a ser la fotosíntesis similar a un proceso que hacemos nosotros los humanos?
crecer. ¿Qué otro dicen por ahí? Respiración, muy bien, ¿cierto? Incluso nutrición, porque ellos son autótrofos y entonces a través de la reacción de la fotosíntesis generan carbohidratos que usan para sí mismos. Entonces, estamos bien en que el proceso al que se asemeja con los que hacemos nosotros es el de respiración y el de nutrición. Entonces, ahí me está diciendo que los estomas son un orgánulo que empieza a ayudar a hacer este tipo de procesos que se abren, ¿sí? Dice que van a permanecer abiertos, captan dióxido de carbono, que es el proceso que las plantas, acuérdense muy bien, hacen para hacer como su proceso de respiración, ¿cierto? Entonces, ingresa dióxido de carbono y qué es cuál es el producto que ellas al final desechan al ambiente. Porfa, por el chat, eso lo sabemos todos. Oxígeno, facilísimo. ¿Listo? Para el que no se acordaba. Entonces, dice que lo que a su vez genera una pérdida de agua por transpiración. Entonces, es como un tipo también de desecho que genera la planta. Entonces, luego dice que esos espacios tienen que ser ocupados por moléculas de aguas nuevas y que van a ascender, eso lo sabemos entonces, de raíces a través del xilema. Entonces se va a ascender para que se distribuya en la planta. Entonces el A nos dice, permite el flujo de savia elaborada a través del xilema. B, son células especializadas en la absorción de sales minerales. La C, por ellos ingresan sales que se distribuyen a toda la planta a través del xilema. Y la última opción nos dice, cuando están abiertos, permiten que el agua suba con iones para las células. Bueno, entonces, por favor, me van a decir, ¿cuál opción para ustedes es la más cercana? ¿Cuál es la respuesta correcta según lo que ustedes consideren? Algunos dicen la B, la C, la B, la C, dicen, algunos la A. A ver, entonces, aquí también ocurre algo, gracias a los que participan, muchachos, y ocurre algo y es que también me está dando una información extra, ¿sí? Entonces, más allá del contexto, tenemos que saber, ¿cierto? Que hay esto que está ascendiendo, ¿cierto? Van a ver lo que nosotros conocemos, sí, como algunos minerales, ¿sí? O también conocidos como iones. Entonces, quiere decir que casi nadie acertó la correcta es la última, ¿sí? Entonces, la D. Entonces, cuando están abiertos, porque es que me está hablando directamente de los estomas, entonces no tengo que desviarme por otros procesos, sino el proceso que hace el estómago. Cuando están abiertos, permiten que el agua suba con iones para las células, ¿listo? Entonces, esa es la respuesta correcta para que pues la tengamos en cuenta y digamos como que qué experiencia veo respecto a esta. Entonces, que los iones, le voy a responder a Laura que está preguntando por qué iones. Entonces, lo que pasa es que dentro de los minerales están las sales, ¿sí? Son muy importantes las sales. Y las sales tal como la que nosotros consumimos, que es el cloruro de sodio, entonces ella está integrada por iones, ¿sí? Por un catión y por un anión. Entonces, si vamos a la fórmula, el NaCl, ¿cierto? Entonces, ojalá ustedes cuando estudien ciencias tengan tablita periódica también, que eso sería como un diccionario que nos ayuda al lenguaje químico, ¿sí? Entonces, si vemos en una tabla periódica, el sodio aparece en el costado izquierdo como un metal y el cloro aparece en el costado derecho como un no metal. Cuando ellos interaccionan para formar el enlace iónico, ¿sí? Entonces comparten electrones, uno se vuelve positivo, otro negativo, y asimismo entonces por diferencia de cargas, ahí así como pasa con los imanes, una afinidad, ¿listo? Y se unen. Entonces, Laura, los iones, entonces son las partes como de estos minerales y ahí me está diciendo que está subiendo. Es lógico que estén en forma de iones porque están en agua, ¿sí? Entonces,
En el agua ocurre un proceso de hidratación y de separación de estas sustancias. Entonces, la parte positiva, ¿cierto? Va a ser hidratada por las moléculas de agua en su parte negativa, también por afinidad. Entonces, se separan. Y la parte positiva igualmente. Entonces, la parte positiva se va a ver rodeada por moléculas de agua y el agua, acordémonos que también tiene dos polos, ¿no? Entonces, el polo positivo lo da el hidrógeno y el polo negativo lo da el oxígeno, ¿sí? Entonces, por diferencia de cargas, las moléculas de agua se van a hacer alrededor también y ya no los vamos a encontrar así unidos, sino que ellos se solubilizan ahí como iones, es decir, como en sus partes mínimas, ¿ok? Entonces, para Rafael, que dice que se confundió un poquito con esta parte, entonces, em, acordarnos que los iones, entonces, son componentes de los minerales o las sales, ¿sí? Y que ellos se unen para conformar estas moléculas, que ahí nos los describen como iones porque una sal, cuando uno la disuelve, ¿cierto? Y ustedes, un proceso que hacen normal, disolver sal en agua cuando hacen cualquier preparación, entonces ahí se separan sus componentes, que es la carga positiva y la carga negativa. Esto tiene mucho que ver con química, entonces de pronto si se necesita algún refuerzo, yo lo coloco dentro de también como mi informe y ajustamos para hacer ese refuerzo. Bueno, muchachos, entonces vamos a ver una siguiente que alcanzamos todavía por el tiempo, que nos quedan más o menos 6 minuticos. Y dice esta está muy fácil. Entonces todos la van a responder muy bien, por favor. Dice, en las células animales, los lisosomas son los organelos encargados de digerir con enzimas los nutrientes que la célula consume. Dice la pregunta, Bob, empieza a guiarla. Si todos los lisosomas de una célula se rompieran, ¿qué le sucedería inicialmente a la célula? Entonces dice, seleccione respuesta correcta. Entonces la A dice, se degradarían moléculas en su interior. La siguiente, perdería todo el agua del citoplasma, ¿sí? Luego dice, no habría respiración celular. Y abajo no se formarían proteínas. Entonces, por favor, me van a contestar cuál creen que es la correcta. Voy a ir leyendo el chat a medida que ustedes contestan. Nos estamos hablando del organelo de los lisosomas. Bueno. Bueno, me están contestando muchísimo la D. ¿Qué otras opciones consideran los demás? Bueno, veo que es como la única respuesta. Entonces, acordémonos que los lisosomas nos ayudan, ¿cierto? Como a hacer una limpieza de sustancias que no correspondan en célula. Entonces, cuando ustedes me dicen D, entonces me estarían diciendo es como si se dañaran los ribosomas, no los lisosomas. Exacto, gracias, Tatiana. Tatiana ya está poniendo la correcta, igual como María. Entonces, eh, pasaría que entonces empiezan a degradar ciertas moléculas que necesitarían, ¿cierto? Como liberarse, porque no constituyen como desechos de la célula, y ya no se degradarían afuera, ¿sí? Como debería ser, porque los lisosomas los están sacando, sino que se degradarían, perdón, en la parte interna. Entonces, para Jessica, ¿cuál es tu pregunta? Entonces, voy a socializar de nuevo porque ustedes estaban respondiendo muchos la D, ¿sí? O sea, la última que dice, no se formarían proteínas. Entonces, ese sería el caso si lo que estuviese mal afectado y dañado en la célula, como dice ahí, roto, fueran los ribosomas, pero ahí me está hablando es de los lisosomas, de pronto se confundieron porque los nombres son parecidos, ¿sí? Entonces, eh, las proteínas sí se formarían en este caso porque no me está diciendo que los ribosomas funcionen mal. Lo que está funcionando mal son los lisosomas y si recordamos esa función, entonces los lisosomas ayudan a como a limpiar la célula, ¿cierto? De los materiales que como que
sean productos ahí como de desecho. Entonces, por eso ahí me dicen la primera, que es la correcta, la A, se degradarían moléculas en su interior, o sea, es decir, en el interior de la célula, sin que éstas puedan sacarse con ayuda de los lisosomas porque no hay, porque se dañaron y como dicen, están rotos. Bueno, entonces espero haberte generado ya claridad, Jessica. En lo siguiente, aquí dice, esas siguientes como para que ustedes analicen por qué no son, ¿cierto? Entonces, la respiración celular sobre todo se da en la mitocondria con el ciclo de Krebs. Bueno, entonces ahí no me hablan de la mitocondria, sino de otra. Y perdería todo el agua del citoplasma. Tampoco me está, ¿eso qué, cuándo pasaría? A ver, les hago yo la pregunta. ¿Cuándo pasaría la B, que se perdería todo el agua del citoplasma? ¿Qué organelo debería dañarse para que eso ocurriera? A ver si contestan bien, por favor, por el chat. Membrana. Muy bien, exacto. Es eso. Entonces, si la membrana se afectara, ahí sería que tendría yo lo que se llama una lisis celular, ¿cierto? O un rompimiento celular y todo el agua pues saldría de la célula. Bueno, entonces, a ver si alcanzamos con la última en estos 2 minuticos. Permítame un segundito. Listo, entonces. Bueno, tengo estas acá. Listo. A continuación, un poquito de esto de la estructura de relacionar. ¿Listo? Entonces, acá lo tengo como en colores. Entonces, estas funciones que empezamos a generar. Entonces, ustedes deberían estar en la capacidad, ¿cierto? De estar relacionando estas funciones ya, porque ya la hemos como socializado. Entonces, ¿cuál es el centro de control celular y encierra la información genética en la célula? Todos me contestan por el chat, por favor. Fácilmente, esa pregunta está muy fácil. ¿Cuál es? El núcleo, muy bien. Entonces, como me dicen que no la ven, entonces paro de compartir y voy al archivo Word del cual estoy tomando las preguntas. Bueno, en ese momento, digamos que me dan indicaciones, por favor, la coordinadora. Veo que son las 12:30. ¿Alcanzo a compartir un poco más esta actividad o la aplazamos? Me indican, mientras tanto, pues voy aquí compartiendo. En el chat que me dicen. Listo, entonces vamos a mirar como unas últimas opciones. Entonces, llevan a cabo las reacciones químicas que liberan energía para actividades celulares. Bueno, entonces, terminamos con esa función. ¿Quién la cumple? Me dan la respuesta y pues ya cerramos por el día de hoy. ¿En qué lugar de la célula se llevan a cabo reacciones químicas para producir energía? Mitocondria, muy bien. Vale, entonces muchísimas gracias a todos por su atención, por su participación. El proceso que acabamos de hacer fortalece su competencia de indagación, como lo ven, tanto en la parte inicial, ¿cierto? Que empezamos a ver conceptos previos, como cuando empiezo a resolver una pregunta, que me hago otras preguntas más para darme cuenta de cuál es la respuesta acertada. Entonces, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Entonces me despido y que tengan un buen resto de sábado. Bueno, con mucho gusto. Gracias a ustedes por la participación. Hasta luego, que estén muy bien.